Está la senadora Claudia Ruiz. Gracias, presidente, presidenta, compañeras, compañeros. Decir con toda claridad que en el PRI estamos desde luego a favor de la construcción de un Estado social y democrático de derecho, en donde la ampliación de derechos es una constante. Por ello, anticipamos que vamos a votar a favor, que reconocemos el esfuerzo histórico de muchos partidos, incluido el nuestro, por consagrar en la Constitución ese reconocimiento de derechos. El constitucionalismo social sin duda es una de las grandes aportaciones de nuestro país y está en la semilla de todos el movimiento progresista en nuestro país. Que guarden silencio, compañeros senadores y senadoras. Tiene el uso de la palabra la senadora Claudia Ruiz. He pedido a la presidenta que nos espere en el sentido de la votación. Muchas gracias. Gracias. De tal manera que estamos, por supuesto, a favor de establecer el reconocimiento de estos derechos, particularmente porque se tratan de derechos que están orientados a atender a poblaciones históricamente vulnerables o excluidas de las políticas públicas que el Estado mexicano ha instrumentado para hacer una realidad las aspiraciones sociales de la revolución. Sin embargo, sí nos parece que, entendiendo que todo dictamen es favorable y otra vez diciendo el grupo parlamentario del PRI no va a ser de ninguna manera un obstáculo, enfáticamente apoyamos este dictamen, pero sí nos gustaría plantear algunas cuestiones que creo que son atendibles. Todos los derechos que reconoce particularmente el artículo 4 y el contenido programático del artículo 4 constitucional, nos parece que para hacerse efectivos requieren de un entramado de políticas públicas y de programas sociales para hacerlos realidad y para concretarlos. Pero estos programas y estas políticas públicas tienen que tener la suficiente flexibilidad para poder ser adaptables en el tiempo a las circunstancias determinadas. Por eso nos parece que el dictamen podría mejorarse si no fuera tan rígido en la especificación de prestaciones concretas. Porque los derechos tienen que ser rígidos, no debe ser fácil removerlos de la Constitución, deben siempre garantizarse para toda la población, no importando a qué grupo pertenezcan, pero las políticas públicas y los programas sociales por naturaleza deben ser dinámicos y deben poderse cambiar y adaptar a las circunstancias incluso presupuestales o demográficas del país y de aquellos grupos a quienes desean atender. Los derechos pues son amplios. Los derechos son de carácter general y se pueden siempre desarrollar en función de las circunstancias concretas. Los programas sociales son programas específicos para atender circunstancias de un momento en particular. Los derechos son conceptuales, tienen un piso que admiten movimiento para hacer que sean efectivos y se puedan concretar, pero los programas sociales no deben, en nuestra opinión, constitucionalizarse. Se constitucionalizan derechos, el reconocimiento de derechos, pero no políticas públicas específicas. Nos hubiera gustado que en lugar de hablar de prestaciones concretas pudiésemos haber hablado de un derecho universal de acceso a la salud para quienes no tienen seguridad social, o del derecho a la accesibilidad y a la igualdad de oportunidades para las personas que tienen alguna discapacidad, o el derecho a la seguridad social, sí, de adultos mayores, con políticas públicas y programas para quienes no son derechohabientes de un sistema de seguridad social. Es decir, creemos que nos beneficiaríamos más si dejáramos una mayor amplitud para que en el tiempo pueda concretarse el goce efectivo de estos derechos a través de estos programas sociales o de otros que se puedan formular en un futuro. En ese sentido nos parece que es un poquito rígido la redacción del dictamen que estamos comentando. No hay duda de que va a haber el respaldo de todos los grupos parlamentarios, no hay duda que los votos del PRI van a concurrir en la aprobación de esta reforma, pero sí nos preocupa que estas buenas intenciones y este justo reconocimiento de derechos en favor de grupos particularmente vulnerables o marginados en un futuro se haga nugatorio por la rigidez de buscar incluir prestaciones muy específicas. Nos preocupan también aspectos de financiamiento y nos preocupa la carga
de obligaciones para las entidades federativas. Creo que es algo que deberíamos también reflexionar. Concluyo diciendo, sí, por supuesto, vamos a apoyar todo lo que sea en ampliación de derechos, tendrá el voto favorable del PRI, daremos el voto a favor, en lo personal daré el voto a favor en la comisión, y en lo general hoy me abstendré porque sí quisiera formular algunas reservas ya en el Pleno que atiendan estas preocupaciones específicas. Otra vez diciendo, el PRI va a acompañar, el PRI no será un obstáculo, por el contrario, será, como siempre hemos sido, un promotor de seguir no solo constitucionalizando y reconociendo derechos y ampliación de derechos para todas y todos, pero también de tener una aproximación responsable a las obligaciones que como Estado mexicano estamos incluyendo en la Constitución. Muchas gracias. Gracias, senadora. Continúa el senador Fósil. Muchas gracias, presidenta. Como senador del Partido de la Revolución Democrática, estoy a favor de esta reforma al artículo 4 constitucional. Desde hace 25 años que participo en la política dentro de mi partido, el PRD, en Tabasco, era básico que siempre dijéramos que teníamos que luchar por la justicia social, por los que menos tienen, por los más pobres. Y hoy que podemos apoyar todos a que se haga realidad esta situación, me da gusto que los discapacitados vayan a recibir un apoyo de manera importante, los indígenas, los afroamericanos, personas con discapacidad. Bueno, ok, de acuerdo. Se le está dando prioridad a los menores de 18 años. Yo quiero dejar manifiesto que existen muchísimos personas con discapacidad mayores de 30 años que hoy por hoy no están recibiendo ningún apoyo, y es una injusticia muy grande porque son gente adulta que no pueden dedicarse a nada y que en la medida que somos más grandes necesitamos más apoyos. Esto es algo que tendríamos que ver con prioridad para que reciban el beneficio estas personas. Por otra parte, está el programa de adultos mayores en los que van a recibir este beneficio. Y me parece muy importante que indígenas y afroamericanos mayores de 65 años ya vayan a recibir este apoyo, porque en Tabasco hay una población bastante amplia de personas indígenas y que se les estaba negando este apoyo porque no llegaban a los 65 años. Así que bien esta reforma, y obviamente todos los demás podrán tener este apoyo a partir de los 68 años. Y en lo de apoyar la educación en todos los niveles para que haya equidad en esta educación, estoy de acuerdo. Sin embargo, en esto de condición de pobreza queda sujeto a valoraciones que muchas veces dejan inconforme a la gente. Así que como perredista y en apoyo a lo que dijo mi coordinador, vamos a favor y espero que haya el presupuesto para que podamos atender todo esto, que es un gran deseo, un buen derecho que se está adquiriendo en favor de la gente, y que podamos sacarlo adelante. Pero falta mucho por hacer y el apoyo que se está brindando no nos ayuda a abatir completamente la pobreza, eso que quede claro, hay que apoyar con más. Gracias. Muy bien, cerramos con el senador Eduardo Ramírez para pasar a la votación. Muchas gracias, senadora Imelda. Mi aportación será solamente para dejar constancia que hemos recibido por parte del Movimiento Ciudadano la sustitución del senador Samuel García en sustitución del senador Juan Cepeda. Vamos a sustituir al senador Samuel García y en su lugar ocupará el senador Juan Cepeda. Esto derivado para no generar especulaciones con temas de debate. Voy a pedirle a la senadora Imelda sea tan amable de retomar la votación económica, primero de estudios legislativos y después de la Comisión de Puntos Constitucionales de manera general, porque ya nos están solicitando el voto en el Pleno del Senado. Gracias. Muy bien. Por instrucciones del senador presidente, procedemos a la votación por cada una de las comisiones respecto al proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, segunda, respecto a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de bienestar,
les pido a los y las integrantes de la Comisión de Estudio Legislativo Segunda, por favor, ¿en una sola? Bueno, a las Comisiones Unidas, a los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudio Legislativo Segunda, por favor, los que estén a favor, levantar su mano. Gracias. Por la negativa, 0. Por unanimidad, presidentes. Muchas gracias. Les agradezco y les recabará la firma el secretario técnico. Mil gracias a todos.